Existen restaurantes que ofrecen menús de tipo ejecutivo, pensado para trabajadores que en hora de almuerzo no llevaron nada y que necesitan algo que esté rápido, que ojalá sea barato y que por supuesto esté rico. Hoy vamos a investigar si hay opciones ejecutivas que realmente valgan la pena, basándonos en las aclamadísimas estrellas Albertín. No inspirado en las estrellas Michelin. Una estrella Albertín significa que vale la pena almorzar en el lugar si se trabaja en la misma zona que está el restaurante. 2 estrellas significa que vale la pena cruzar San José para almorzar en el lugar. 3 estrellas significa que vale la pena renunciar a nuestro trabajo para poder quedarnos por tiempo indefinido en el lugar comiendo. ¿Será que alguno la conseguirá? Primer lugar del día, primer almuerzo ejecutivo. Imagínense, venimos saliendo de la oficina hambrientos y viven más o menos cerca de San Pedro y Los Yoses. El primer lugar es Barra Brava. He escuchado barbaridades de este lugar, en buen sentido. Ok, yo creo que llegamos en la hora perfecta, 12 y 13 minutos. Pero, mae, el lugar está aquí como en un balconcito, como les dije, en San Pedro, mae. El lugar es bonito, genuinamente. Podemos ver toda la arquitectura de San Pedro. Puro cable, pero lo que nos interesa hoy y aquí es la comida y en todos los lugares. Pero nos comentaron que el menú ejecutivo tiene su entradita, lo que creo que es como una sopita, no sé de qué. El Angelito Di María, el Chunche Montero, el CR7, el Toti. Mae, una locura. Yo me pedí el Angelito Di María, que es con espagueti y con pollo. Rose se pidió un bowl ejecutivo, que sería como la opción más normal, ¿verdad? Fuera de futbolistas. Ok, señores, lo primero que nos llega a la mesa, obviamente, es la entrada. Es una crema de ayote. Yo tengo que decir algo, frase célebre en 3, 2, 1. No soy muy fan de la crema de ayote, pero tengo que aceptar que se ve buena, mae. Se ve como suavecita, como rica. Bueno, quizás no está tan mal la crema de ayote, mae. Me gustó. He probado muy pocas cremas de ayote en toda mi vida como para poder dar un criterio, pero creo que está buena, está livianita, mae, para una entrada. Me parece genial. Ok, señores, esto se ve gourmet. Esto es una locura. De verdad no puedo creer que sea también un plato ejecutivo. Qué manera de empezar este video, por Dios. No, el de Rose se ve pero espectacular también, mae. Este es el bowl ejecutivo, carnita, arroz, frijoles, ensalada. El más importante. Mae, qué vergüenza, me acaba de ver alguien sacándole el dedo a un plátano maduro, me siento mal. No, mae, es una locura absoluta, de verdad. Esperamos aproximadamente unos 25 minutos por los 2 platos de comida. No me parece tampoco demasiado larga la espera, pero bueno, pensar en venir a almorzar con tiempo. Los espaguetis se ven increíbles, es una buena porción de proteína y en el plato de arroz, ustedes lo están viendo también, más que es esa abominación de arroz, no le había puesto cuidado. Espaguetitos, por supuesto, primera prueba. Uy, perro. Esto es como lo más raro de encontrarme en un menú ejecutivo porque de verdad se siente como esos platos que valen 10,000 colones en Escalante, ma, es una locura. Lo cual es irónico porque después nos pedimos justamente uno de esos platos en Escalante. No, el sabor de la salsa es impresionante, ma. Creo que hice una apuesta increíble por este plato, ma. Me jalé así a lo Di María, ma. Bueno, Di María no juega básquet, juega fútbol, pero ustedes me entendieron. Vamos a ver el pollito. Jugosito impresionante, man. No, locura, el pollo está mejor que el espagueti. Man, yo no entiendo muy bien qué es lo que está pasando aquí, pero me estoy comiendo uno de los mejores almuerzos ejecutivos de la historia, de verdad. La cantidad me parece totalmente correcta, considerando la tacita de crema de ayote, que no sé si siempre estará lo mismo, crema de ayote, pero mae, paré de comer porque no quería llenarme y es que de verdad sí es mucha comida. La única forma de que se me ocurre que esto sepa mejor es si hubiera venido con saco y corbata, mae. Es una locura, de verdad. Mae, este bowl ejecutivo está muy top, mae. Pues algo clásico, arrocito, frijoles, su bistec encebollado, como tiene que ser, ensaladita, su platanito maduro, como tiene que ser. Yo sé que Diego es minoría y nosotros ganamos. Me sorprendió mucho para bien, fue una experiencia buena. Terminando rapidito y apagar en ese momento porque tenemos que volver a la oficina a seguir trabajando. Soy muy privilegiado de que mi oficina en ese momento sea mi siguiente restaurante. Pero bueno, vamos.
Mae, tengo que destacar algo impresionante y es que no me lo pude comer todo. Primero porque en serio era muy grande y segundo porque necesito guardar espacio. Pedí un empaque para llevar y pensando en que me iban a dar el típico de todo lado, mae, que es como este empaque de cartón, me dieron, mae, un empaque de plástico. Ay, muchísimas gracias. También tenía postre, yo no sabía. ¿Y qué es? Uy, no me diga que es arroz con leche. Dios mío, qué delicia, muchísimas gracias. Y ma, me trajeron un paquete, de verdad, pero esto es un paquete así tipo meal prep, increíble, en buena calidad, ¿verdad? Full ejecutivo. Si necesito llevarme esto a la oficina y comérmelo en el ratito del café, uy, mae. Ok, esto es un golazo, de verdad. Ya sé que me va a llevar mi comida y que no le va a pasar literalmente nada. Qué bien. Andaba trayendo una cuchara que después de la impresión del empaque mejoró todavía más mi expectativa. Me trajeron el postre. Yo no sabía que incluía postre el almuerzo ejecutivo. O sea, usualmente lo hace, pero no venía en el menú. Es arroz con leche. Usted puede pensar en una mejor experiencia de almuerzo ejecutivo que la que acabo de tener. Quiero recordar que esto no es publicidad. De verdad, estoy viviendo esto como si lo hubiera vivido usted. Mae, eso no tiene ningún sentido, mae. Necesito probarlo. Mae, es de los mejores arroces que he probado. Tiene un twist de sabor que nunca he probado un arroz con leche, mae. Pruébelo, hágale. Pero no me puede tirar eso así antes de probar el arroz, ¿qué diablos? Ok, mae, sepan que esto ya está en el top de los mejores días de mi vida. Me encanta el arroz con leche, ¿verdad? Me gusta demasiado. Vamos a probar este, a ver qué tal. Uy, suave. Creo que tiene dulce de leche. Tiene como caramelo, sí, es como carameloso. Madre, no estoy exagerando, en serio estoy delirando, no puedo creerlo. Me gustó mucho el arroz con leche, madre, está buenísimo. Dios mío, yo creo que no es una locura cruzar la ciudad si usted tiene una buena hora de almuerzo para venir a comer aquí. Ok, tengo que decirlo, vengo totalmente satisfecho, vengo llenísimo. Row también. Y más, en ese momento mi única queja es el calor. Precio. Por 2 platos ejecutivos, como si usted hubiera venido con una persona del trabajo, más de su compañero o compañera, acabo de pagar 10.170 colones. Por 2 combos ejecutivos. Entrada, fresco y postre más platos a escoger. Mae. Eso en estrellas Albertín traducido, ¿cuánto es para usted? Si viene de afuera y tiene suficiente tiempo para almorzar, ¿vale la pena cruzar San José? Sí, total y absolutamente. Este lugar tiene 2 estrellas Albertín, según el codiciadísimo programa que me acabo de inventar. Pero vamos al siguiente. En pleno barrio Escalante, para mí uno de los barrios más gastronómicos que tiene Costa Rica, precisamente en Alma de Árbol, madre, tiene un nombre así como muy natural, y es que en efecto lo es. Este lugar me llamó la atención por 2 cosas: que supuestamente usted puede armar su plato de comida, usted puede poner los acompañamientos así, lo que usted quiere, y segundo, porque tiene como esta parte natural, porque algunos de los ingredientes que utilizan acá los sacan directamente de Dota, de una finca, literalmente de una finca. Entonces me parece muy bien el concepto. Vamos a ver si es cierto. Si no estoy cerca de ser atropellado, no es un video mío, madre. Vamos. Por alguna razón que desconozco, hoy San José está más caliente de lo normal. De verdad, hay un bochorno. Pero bueno, después de reposar un poquito, nuevamente puedo decir que tengo hambre, lo cual me hace muy feliz saber que voy a comer. En primer lugar, viendo el menú, confirmamos lo primero, madre, se puede armar a gusto de uno. Se pueden escoger tanto las entradas como las proteínas y los acompañamientos. Que ojito, 8 opciones de proteína y 12 de acompañamientos. Wow. Es una locura, man, ¿verdad? Se pueden hacer un montón de opciones de almuerzos y me parece cool porque también hay como una sección de especiales donde estoy viendo trucha caribeña, risotto Alma. Dios mío, eso se escucha impresionante. Ma, eso es como para cuando usted viene de esa reunión donde acaba de cerrar una venta de $3 millones y quiere venir a comer. Nunca me ha pasado, pero yo creo que definitivamente me puedo ir por una ensaladita verde. Para aquí, ya ustedes saben, un poquito fit. Necesito probar la milanesa de trucha. Y de acompañamiento, no sé qué dicen ustedes, podemos irnos con unos vegetales salteados. Y el segundo, escójalo usted, Mauro.
Yo vi unos plátanos maduros en almíbar. Uy, yo digo que mejor no. Ok, vamos a pedir nuevamente pasta al ajillo. Esta vez de acompañamiento va a ser más poquito. Pero más, se escucha una comida gourmet increíble. Vamos a ver. Estamos discutiendo que aquí el lugar es impresionante. Se siente fresquito, está haciendo calor. Hay pura mata. Esto básicamente es el patio de mi abuela. Solo falta mi abuela ahí sentada. Y nos llegó la entrada. Habemos crema de tomate. Madre, se ve impresionante. Yo soy un espécimen extraño, yo creo, porque al igual que el plátano maduro, hay muchas cosas que como todo ser humano no me gustan. El tomate no me gusta, pero crudo. Me gusta en jugo de tomate y en sopa de tomate, pero no el tomate normal. Tengo problemas. Como que me acarició el paladar. Está buenísima, man. Impresionante. Como entrada es amazing. Y es una entradita, es una tacita con un tamaño correcto. Yo siento que una entrada, usted no puede ser una entrada grande porque usted se va a llenar, man, y no va a apreciar la comida como tal. Esta tiene un tamañito perfecto. Chiquitita pero matona. Como yo. Llegó la hora del tomatólogo profesional en salsa de tomate. Uy, ¿sabes qué no huele? Como a salsita como de pizza. Suavecita. Buenísima. Es una conjunción perfecta de sabores en mi boca, man. Una forma poética de escribirlo, man. Y un punto increíble, nos la trajeron muy rápido la entrada. Rapidísimo. A esto le faltan unos sticks de pan. Mae, con quesito. Qué buena está esa crema, mae. Mae, rapidísimo y no tiene sentido lo que estoy viendo. Pero de verdad, cronometrado fueron 10 minutos o menos. Por esta comida. No hace sentido. Observe la milanesa de trucha, salsa tártara, vegetales salteados, pasta y además ensalada. Esto es un plato muy grande. En tamaño yo creo que es una porción más grande que la pasada, sustancialmente. Sustanciosa. Uy, no, Dios mío santo, estoy salivando, mae. Yo creo que vamos a empezar definitivamente por la milanesa de trucha. Es que es una trucha empanizada, es literalmente una milanesa. Nunca he visto una milanesa de trucha, mae. A como lo ve, así sabe. Muy bueno. Los vegetalitos impresionantes. La ensalada no es simplemente lechuga y cosas. Tiene composición, madre. Tiene hasta moras. ¿Qué? ¿Qué jeta, no? Esta. De nueces. Y lo que nos hace falta de probar, la pasta. Es una pasta al ajillo sencilla, pero es que usted no ocupa más ahorita. Me estoy haciendo muy fan de este lugar, de verdad. Creo que por el momento mi cosa favorita del plato, sin ningún tipo de sorpresa, es la trucha, el pescado. El sabor es buenísimo. La trucha está saladita, rica, es un buen pedazo. Parece más pequeño, pero es que es grueso. Es lo que yo digo siempre. A veces mis descripciones son increíbles. No, eso estuvo impresionante. Lo veo salivando a lo Mauro, man. No, pruebe. Es hermoso. Aparte del sabor tan característico de la trucha, destaco que el empanizado es una lámina, no es un pan, no, es una laminita crujiente, rica. Justo acompaña el sabor de la trucha, no la trucha al empanizado. Perfecto. Yo creo que esto sí es más almuerzo de saco y corbata. Y perfumado. Un buen perfume. ¿Qué perfume? Clyde Christian. Oh. Ok, el tamaño ya lo vimos, es una locura, el sabor también y lo que duraron en llegar, lo que necesita una persona hambrienta, de verdad. Nos queda únicamente el precio, así que vamos a ver. Ok, todavía no he explotado por dentro, vamos bien. El precio por un almuerzo ejecutivo, una persona come en este lugar por 8.700 colones. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve el precio? Viendo lo que había para escoger y viendo la calidad de la comida. Yo sé que no lo pueden saborear a través de la pantalla, pero sí verlo, mae. ¿Cuántas estrellas Albertín se merece según usted? Yo creo que es imposible no darle 2 estrellas a Albertín. Yo creo que también vale la pena totalmente que usted se desplace, considerando el tiempo tan corto que duraron en entregarnos al menos a nosotros las cosas. Albertillo approves. Increíble almuerzo ejecutivo.
pero vamos al siguiente. Y bueno, segundo día de comida. Yo creo que hoy me veo así como un poquito más ejecutivo, ¿sí o qué? No, ¿verdad? Bueno, tuve que dar un día otra vez, mae. Mi estómago tiene un límite, pero ya pasó ese día. Venimos buscando nuevamente un almuerzo que pueda llenarnos para lo que queda de la tarde, que nos dé energía. Este en específico es en Santa Ana, en un mercado gastronómico que se llama Container Plates. Estamos en Pizza Centenario. Mae, suena como muy curioso. Pizza Centenario. Vamos a almorzar pizza ejecutivamente. Vamos a ver. Mae, la verdad no conocía este lugar. Son un montón de contenedores de comida. Aquí como un espacio pequeñito. Mae, está bastante cool. Pero bueno, acá tenemos el menú. Lo tenemos que escanear y ver qué hay de opciones ejecutivas. Bueno, resulta que sí tenemos varias opciones, sobre todo en pastas y pizzas. Si les soy sincero, me parece un poco loca la idea de un almuerzo ejecutivo que sea con pizza. Pero bueno, tenemos opciones clásicas como jamón y queso, hawaiana, margarita, full carne y pizza de birria. Uy, ay, ¿qué es esa locura? Y lo que me llama más la atención en mi caso, las pastas. Tenemos suprema boloñesa carbonara, las sencillas, y luego otras pastas también que son como premium, mac and cheese con birria. Pero ¿qué es lo que pasa con la birria? Que me acaban de decir que las pastas como premium tienen queso gratinado por encima. Yo creo que de fijísimo me voy con esa Alfredo con pollo, man. Orden totalmente lista. Algo que me parece importante destacar es que acá sí es solamente el plato y el refresco, pero bueno, este almuerzo ejecutivo es hasta las 4 de la tarde, no como la mayoría que son usualmente como hasta las 2 o hasta las 3. ¿Qué pasa si su hora de almuerzo se atrasa, mae? Esta da más ventana. Muchísimas gracias. Mae, ¿qué sentido tiene este plato? ¿Qué es esto, mae? Esa pizza, perro. Es la pizza con más carne que he visto en la vida, man. Vea esos trozos. Yo creo que es fácilmente, y esto de verdad, es fácilmente uno de los platos de pasta más grandes que he visto en mi vida. Y es de un almuerzo ejecutivo. Hoy no voy a empezar por el fresco, mae. Hoy voy directo a la comida porque estoy frenético, mae. No sé si es que tengo mucha hambre o me está dando así como un infarto o algo, pero me estoy hiperventilando, mae. Se ve muy bueno, mae. Así como usted lo ve, así sabe, mano. No le tengo que decir nada. Esto es pollo. Esto es un pedazo. Esto es. No sé qué está pasando en ese momento. Lo único que sé que está pasando es esto. Creo que definitivamente fue un acierto total pedir la versión de pasta que era como con el queso gratinado. Mano, de verdad, tengo poco más que decirles respecto a esto. Ustedes la están viendo. La pasta está en su punto, trae hongos, trae jamón, trae los pedazos de pollo descomunales que acaban de ver. Va, qué vaso más grande que es esta vara. Como que tomo y no se va. Aquí no venden batido de piña, aquí venden pichel de piña. Uy, mae. Suave, mae. Antes que me termine de dar un colapso, mae, tenemos que probar esta pizza. Es una pizza suprema, no sé muy bien lo que trae, pero el aspecto es fenomenal. Vamos a ver la pizzita. En teoría es como una pizza personal. Trae 6 pedazos, pero dentro de lo personal que usted puede pensar por pizza, la verdad para mí es un poquito más grande. Un poquito más grande de lo común. Pizzita ejecutiva, mae. No tiene sentido. Me sabe como una salsita marinara. Está muy buena. Ocupo confesar que fue difícil para mí esperar hasta que Diego reseñara su pasta porque, mae, ¿cómo usted me tira un pedazo de pollo con el queso gratinado, un poquito de caldito? Qué rico, man. Está riquísimo. Hay un factor que se me fue decirles que es muy importante, que es el tiempo. Duraron en traernos estos dos platos entre 10 y 15 minutos más o menos. Un tiempo de espera que me parece muy bueno. Y sumándolo a que sea más tiempo en general en cuanto a periodo de almuerzo ejecutivo, mae, muy bien. Ay, mae, no puedo más. Literalmente, físicamente, no puedo más. A dos personas que podemos decir que somos comelonas de verdad, nos está costando dar fin a esto, man. Es un buen plan también para cita romántica, man. Siento yo, está como sonando Harry Styles, pastas, como dicen Francia, más o menos. Francia, nada que ver. Ok, señores. Ya lo vimos en tamaño y en tiempo, una cosa espectacular, pero nos hace falta el precio. ¿Cuánto cuesta comer ejecutivamente así? Vamos a ver.
Y listísimo, señores, ya con factura en mano podemos dar por culminado esta búsqueda del día por 2 platos ejecutivos el día de hoy, una pixita y una pasta, y los 2 refrescos que ya vienen incluidos. Tuvo un precio de 11,799 colones. Mae, poco se habla, casi 3,000 colones más que la pasada con un almuerzo más. Uy, qué real, mae, sí. Yo no sé a ustedes qué les parece eso y cuántas estrellas Albertín se merece Centenario Pizza el día de hoy. Donde recordemos, una estrella Albertín significa que si usted de la zona vale la pena ir a ese lugar. 2 estrellas significa que vale la pena desplazarse o cruzar San José para llegar. Y tercero, vale la pena renunciar a su trabajo para venir a comer aquí todos los días a toda hora. Yo creo que me fui un poco muy allá con la tercera. No le voy a recomendar a nadie que renuncie a su trabajo, y menos en Santa Ana, donde estamos ahorita. Pero le digo que lo que vale la pena es escaparse del trabajo o pedir más tiempo para almorzar y venir aquí con mucha hambre. Este lugar Pizza Centenario tiene una puntuación de 2,5 estrellas Albertín, la más alta hasta el momento. Dígame usted cómo lo ve y qué le pareció este video. Si le gustó, ya sabe lo que tiene que hacer: likecito, suscripción, comente, todo lo que dicen los youtubers, mae. La campanita también, no se olvide. Nosotros nos vamos ya antes de que nos llueva. No, yo sé que yo a usted siempre le doy hambre en los videos, mae. A veces por la comida y a veces por mí. No, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video y chaito. Está a punto de caer un aguacero sin precedentes. Nos vemos. A usted YouTube le está poniendo este video para que se lo vea, mae. YouTube sabe que le va a gustar, no se haga rogado. También puede seguir a esta personita de acá y yo sé que nos vamos a acompañar bien, mae. Hasta lueguito.